Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Carlos Rodríguez, soy el Marketing Manager de TomTom Telematics México y el presentador de este webinar de formación básica Webfleet. Webfleet es la plataforma de administración de flotillas más eficiente del mercado, con 36.000 clientes y más de medio millón de vehículos en todo el mundo. Me acompaña Luz García, responsable de soporte al cliente, quien será nuestro formador el día de hoy y persona de referencia para cualquier duda que puedan tener sobre Webfleet. El objetivo de este webinar es darles una introducción a la plataforma para que conozcan sus funcionalidades básicas y puedan empezar a usarla el día de hoy. Aprovecho la oportunidad, antes de empezar, para comentarles que pueden tomar este webinar tantas veces como deseen o acceder a los siguientes de formación avanzada, perdón. Al final de la sesión les enviaremos los accesos para que se registren. Antes de dar paso a Luz, quisiera darles un par de detalles sobre cómo funcionará esta formación. La sesión durará aproximadamente 45 minutos y habrá un espacio de 10 minutos al final para preguntas y respuestas. Como os he dicho en el sonido de la introducción, durante la formación sus micrófonos estarán silenciados para evitar sonidos ajenos. Así que, por favor, a medida que vayan teniendo preguntas, les invitamos a que las escriban en la sección Preguntas en la barra del menú. Además, durante la formación haremos unas encuestas rápidas o sondeos después de cada módulo, para que participen y refuercen algunos conceptos que consideramos muy importantes. Pues bien, vamos a empezar. Sin más preámbulos, les dejo con Luz. Empecemos. Carlos, como bien dijo, mi nombre es Luz García y soy el responsable de soporte al cliente de TomTom Telematics México. Antes que nada, les agradezco su presencia en este seminario de web. Webfleet es una plataforma muy robusta y para sacarle el mayor provecho hemos diseñado una serie de seminarios. Además, pondremos en sus manos el centro de asistencia y los canales de soporte. Bien, ese es el contenido del webinar. Webfleet está dividido en 6 bloques: track, trace, informes, cuadro de mando, centro de asistencia y configuración. En el bloque de track, que es el de tiempo real, veremos configuraciones sobre el mapa, visualizaciones. En el bloque de trace, históricos y trayectos, detalles de un vehículo, todos los viajes. En informes, veremos cómo hacer un informe, cómo asignarlo, cómo ejecutarlo, cómo programar un informe para que se envíe automáticamente cada día, cada semana. En el bloque de cuadros de mando son los informes en tiempo real. El centro de asistencia es el portal donde encontrarán recursos para resolver dudas y aprender más sobre Webfleet. Y por último veremos un poco la configuración básica, configuración de la cuenta, para poner la zona horaria, localización, veremos direcciones, áreas, usuarios, vehículos, pero será una configuración muy básica. Y finalmente haremos una breve introducción a los productos Pro 7250 y Link 105. Sin más preámbulo, vamos a Webfleet. Bien, para iniciar sesión, antes que nada les recomiendo trabajar en un explorador en la versión más reciente. Nosotros utilizamos Firefox y nos funciona muy bien. Es importante tener Adobe Flash Player en cualquiera de los exploradores que estén usando, ya sea Chrome, Internet Explorer, Firefox. Es imprescindible contar con la versión más reciente de Adobe Flash Player. Para iniciar sesión, sus credenciales las habrán recibido una vez se haya activado la primera unidad, o bien, si vienen de Coordina, una vez que hayan aprobado los términos y condiciones, les llegará un correo con el link, el usuario y la contraseña para acceder. Si entran a través de la página, hay que ir a business.tomtom.com, hacer clic en el lado superior derecho en el botón de inicio Webfleet y llegarán a esta pantalla para iniciar sesión. Es necesario tener el nombre o número de la cuenta, que se parece a este, 87 algo, su nombre de usuario, su contraseña, elegir el idioma y bueno, pueden recordar esta configuración para más adelante.
Bien, empecemos con el bloque de track. Al iniciar sesión, lo primero que verán será el mapa con todos sus vehículos. Del lado izquierdo tienen la opción de elegir la cartografía. Tienen opciones entre la cartografía de TomTom, la de Google y una vista satélite. La ventaja de usar la cartografía de TomTom es que incluye el tráfico en tiempo real. Y como lo pueden ver, el tráfico en tiempo real son estas líneas que aparecen aquí en gris, amarillo, rojo, dependiendo la densidad del tráfico. Permítanme hacer zoom para que lo vean más claramente. Aquí lo tienen, ¿no? Rojo, amarillo, gris. Cualquier mañana entre 7 y 10 de la mañana en el DF, eso está lleno de tráfico. Y si quieren ver detalles, pueden hacer clic en el icono y les dirá dónde empieza el tráfico, en qué calle, hasta dónde, cuál es el retraso, etcétera. Y si eligen la cartografía de Google, lo que cambia es que no verán el tráfico. De igual forma, pueden mantener la cartografía de TomTom y si les estorbara por un momento visualizar el tráfico, lo pueden ocultar. Para cambiar eh, qué visualizar y qué no, se van a esta opción de mostrar, que es como una llave inglesa, y aquí pueden elegir si quieren mostrar o no el tráfico. Áreas. Aquí tenemos un área muy grande que abarca todo México. Hago zoom out para que la vean. La quitamos. Vehículos y direcciones. Dejemos vehículos. Bien. Lo siguiente es un buscador. En este icono de lupa es un buscador global. Pueden buscar vehículos, direcciones, georreferencias. Entonces, por ejemplo, si estuviese en otra parte del mapa y quisiera buscar el vehículo de Andreu, pongo Andreu, Enter, y me dice que hay un resultado. Le doy clic y automáticamente me centra el objeto, el vehículo que encontró, en un radio de 2.5 kilómetros. Este 2.5 lo pueden configurar a 1, a 5, a 10, y eso se hace dentro de la cuenta, que lo veremos en un webinar más avanzado. Si quisieran buscar una dirección, lo ideal es hacerlo a través del icono de la casa y pueden poner la calle, código postal, ciudad, etcétera, o bien las coordenadas. Para ver todos los vehículos, hacen clic en este mapa mundo y automáticamente te muestra todos los vehículos. Finalmente, para hacer zoom pueden utilizar esta barra de la derecha o bien la rueda del ratón. Con esta opción pueden ocultar o mostrar la lista de vehículos del lado derecho y finalmente con esta pueden imprimir el mapa. Del lado derecho tienen un listado de los vehículos. Aquí tienen los grupos. Ahorita trabajaremos con el grupo de ventas únicamente y como pueden ver solo filtra los 3. Además tienen un filtro de texto donde pueden escribir parte del nombre, por ejemplo Carlos o Volkswagen, y me filtra 2 vehículos, ¿no? Lo cual es muy útil. Otras opciones para filtrar son el estado del vehículo, si tiene notificaciones, si está encendido o desactivado la llave de contacto, si está conduciendo o parado, si está en un viaje de empresa, etc. Son también opciones de filtro y se pueden combinar con todo lo demás, con los grupos y con los filtros textuales de texto. Bien, ahora pasemos al bloque de trace. El trace es el seguimiento de un vehículo, como para ver el histórico, dónde está y qué fue lo que hizo. Seleccionemos el de Carlos, el de Andreu, perdón. Una vez seleccionando el vehículo, por defecto nos muestra el último viaje que realizó. Del lado izquierdo podemos ver que nos pone el filtro para los viajes
del 24 de septiembre, es decir, del día de hoy. Podríamos ampliarlo y ver otros días. Si nos ponemos sobre una parte del segmento del viaje, podemos ver la velocidad en la que conducía, el tiempo en que se registró esa información y la dirección, ¿no? En este caso íbamos a 32 kilómetros por hora a las 8:33 en una dirección norte-noreste, ¿no? Aproximadamente. Podemos ver la velocidad a la que íbamos. Si violamos una límite de velocidad, podemos ver que todo estuvo en verde, es decir, que no estamos violando el límite, y podemos ver también el consumo de combustible de acuerdo a una referencia o la definida por el usuario. Y aquí podemos ver que todo fue mayor a 12, es decir, 12 litros por cada 100 kilómetros, con lo cual estaba consumiendo bastante combustible de acuerdo a su referencia. Bien, veamos la ficha del vehículo del lado derecho. Como podemos ver en el vehículo, el icono de la personita es el conductor que actualmente tiene el vehículo. Vemos que el encendido está desactivado, el odómetro está en 968 kilómetros. Lo último fue un viaje privado. El encendido está desactivado. En posición nos muestra que ha estado parado desde las 8:37, es decir, hace 1 hora con 5 minutos, en base TomTom. Aquí nos sale el nombre de base TomTom porque hemos creado una dirección asociada a esta coordenada. En Street View podemos ver una foto proveída por Google de dónde está el coche en este momento. En mensajes, los mensajes únicamente están disponibles para los usuarios que tienen el Pro 7250, que eso lo veremos en otro webinar, y también les comentaré un poco al final de esta sesión. Notificaciones que hemos previamente definido para cuando, por ejemplo, entra o sale de un área, etcétera. Órdenes igualmente está únicamente disponible para usuarios con el Pro 7250. Tareas de mantenimiento y detalles y contrato del aparato. Son detalles particulares de la ficha del vehículo y de la suscripción que se tenga. Bueno, ahora haremos una breve pregunta. Le pasaré el mando a Carlos para que les haga la pregunta. Bien, vamos a elegir la primera pregunta que les haremos el día de hoy. Léanla bien, ahora les saldrá en pantalla, léanla bien y contesten lo que ustedes crean. Es fácil. Si han estado atentos a la primera parte, la responderán sin ningún tipo de problema. Tienen 10 segundos y después pasaremos a comentar la respuesta. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el mapa de TomTom y de Google? El de Google muestra el tráfico en tiempo real. El de TomTom tiene vista satélite. Y la última parte es, ninguna de las anteriores es correcta. Bien, ya ha contestado todo el mundo. Y efectivamente, la respuesta correcta es la última. Ninguna de las anteriores. Como ha explicado Lut al principio, el único mapa, la única cartografía que muestra tiempo real es el de TomTom. Felicidades a todos y vamos a volver al siguiente módulo. Gracias, Lut.
Bien, regresamos a Webfleet. Vamos a tocar unos aspectos básicos sobre la configuración. En la parte superior derecha tienen la opción, tienen el link para configurar la cuenta y se les abre esta ventana. Si son el administrador de la cuenta, tendrán todas estas pestañas que yo tengo: usuario, cuenta, colores, mensajes, etc. Si son un usuario estándar, únicamente tendrán la pestaña de usuario. ¿Cuál es la diferencia de configurar un usuario o configurar la cuenta? En la pestaña usuario se configura únicamente los parámetros para ese usuario que está usando Webfleet. En este caso, el mío nada más. Si yo cambio el de 2.5 kilómetros para centrar el mapa a 5, este cambio solo será reflejado en mi cuenta personal, en mi usuario, no en toda la flota. A diferencia de la configuración en cuenta, que esto va a afectar para todos los usuarios que estén registrados en esa cuenta y será efectivo a partir de los nuevos usuarios que se vayan creando. Es decir, que un cambio que yo haga aquí no va a afectar a los usuarios, a la configuración que ya tienen los usuarios, únicamente para los nuevos usuarios. Entonces, ¿qué se puede configurar? Lo más importante es la zona horaria, ¿no? Poner la zona horaria que corresponde donde está visualizando ese usuario para que los reportes, para que todo salga correcto. Obviamente las unidades de distancia, ¿no? Kilómetros o millas. Y todo lo demás se puede modificar, pero lo más importante es la zona horaria. Y en el caso de la cuenta, la localización, el nivel de detalle. Si trabajamos de manera internacional, nacional o regional, para que nos salga más o menos detalle. Después aquí es donde se pueden agrupar las direcciones, mensajes de estado, mensajes de orden y flujo de trabajo de la orden. Son configuraciones que únicamente aplican para cuando se tiene un navegador Pro 7250. Después, en la pestaña de informes, tenemos varias configuraciones que las veremos muy rápido. Para esto habrá un webinar dedicado a ver configuración avanzada para informes, pero básicamente es una referencia, por ejemplo, para el consumo de combustible, elegir si el tipo de combustible es gasolina, o diésel o gas. Importante recalcar que para cada vehículo se puede hacer la diferencia. Después, notificaciones de combustible, umbrales de revoluciones por minuto para generar notificaciones, etc. Exceso de velocidad. Se puede igualmente configurar un límite para toda la flota o bien uno diferente para cada vehículo, así como un umbral permisible para ese límite de velocidad. Las variables de OptiDrive. El OptiDrive es esta calificación que se asigna a un conductor en base a su estilo de conducción. Cuando se tiene el servicio básico se cuentan con unas variables, y unas 4 variables, y cuando se contrata el Link 105 para condición ecológica, que lo comentaremos al final, tiene el OptiDrive completo, ¿no? Las 8 variables. Y finalmente, parámetros de seguridad: cuánto tiempo dura la sesión para que se cierre la sesión automáticamente, si se bloquea la contraseña, en fin, temas relacionados con la seguridad de la cuenta. Otro aspecto muy importante a configurar se hace dentro del contrato y es los viajes. Los viajes en Webfleet, como los vimos anteriormente, vamos a regresar a la pantalla que teníamos, esta de Andreu. Y si nos vamos a la parte superior, dentro de la ficha de un vehículo, verán que hay un botón que dice viajes. Y aquí podrán ver los viajes que ha hecho ese vehículo. Estamos filtrando únicamente la semana actual
podríamos poner un día en particular y otras opciones. También podrían hacer un filtro, ¿no? Poner una parte de la dirección, ciudad. Bueno, todas son aquí en México, algo que fuese diferente, Petrarca. Todos los viajes son muy similares. Pero si hiciéramos más grande, podríamos filtrar un viaje en particular, ¿no? Por ejemplo, hombre, este no cambia mucho su rutina. Y aquí lo tienes. Zitácuaro, ¿no? Zitácuaro. Entonces únicamente filtra los viajes también con el texto. Regresemos al día de hoy, lunes, y podemos ver que hay 3 viajes. A la hora en la que comienza y la hora que termina. Este comenzó a las 8:12 y terminó a las 8:58. Perdón, no es hoy, es del lunes. Pero bueno, no, para fines de... es lo que estaba buscando. Que la dirección donde empezó, la dirección donde terminó, en cuánto estaba el cuenta kilómetros, cuánto duró y cuánto estuvo parado. Es decir, que tuvo una duración total de 46 minutos el viaje, de los cuales 36 minutos estuvo parado, la distancia que recorrió, el combustible gastado, 1.2 litros, y el consumo para ese viaje, ¿no? 39 litros para 100 kilómetros. Es bastante, es porque estuvo bastante tiempo parado. Bien, ¿qué es un viaje? Un viaje en Webfleet se inicia cuando se enciende el vehículo y pasa cierto tiempo, que por defecto son 5 minutos, pero podemos configurarlo para cada vehículo. Pasa cierto tiempo y entonces el sistema empieza a registrar el viaje de manera retroactiva, es decir, que toma en cuenta como tiempo inicial el tiempo en el que se encendió el vehículo, y el viaje no se cierra hasta que se apaga la ignición, la llave de contacto, y pasa cierto tiempo, que igual es configurable. Además existen los tiempos de parada, que son los tiempos que se han ido registrando. No quiere decir que necesariamente hubo una parada de 36 minutos, sino que el tiempo total de las paradas acumularon 36 minutos. Igualmente, el tiempo para definir una parada se puede configurar. Y las paradas pueden ocurrir durante un viaje, es decir, dentro del viaje, o bien entre viajes. Volvamos a la configuración para poder irlo relacionando, esto que les estoy comentando. Dentro de la ficha de un vehículo, como pueden ver, seguimos en el vehículo de Andreu, nos vamos hasta la parte inferior, contrato aparato, y en configurar, en la primera pestaña de configuración básica, en el bloque de encendido, tenemos el tiempo mínimo que tiene que pasar después de que enciendo para iniciar el viaje, que son 5 minutos, y el tiempo mínimo que debe de pasar para cerrar un viaje, que son 10 minutos. Entonces, si yo enciendo mi vehículo y me empiezo a mover, y al menos pasan en esas condiciones 5 minutos de que está encendido, entonces empieza a correr el viaje y no se va a cerrar hasta que yo apague el vehículo y pasen 10 minutos con el vehículo apagado. Si yo lo apagara, pasó 1 minuto y luego lo prender, no se cierra el viaje continúa. Y no es hasta que se termine el viaje que se envía toda la información a Webfleet, con todos los detalles, los parámetros del viaje. Y lo de la parada, que les comentaba, está en este bloque donde dice detección de parada, y es el tiempo que tiene que pasar para que se detecte una parada. Aquí tenemos, ¿no? 1 minuto, 2, 3, 4, hasta 1 hora. Bien, ya sabiendo esto, vámonos a ir a informes. Es muy importante entender el concepto de viajes porque gran parte de los informes están relacionados con los viajes. Y bueno, entenderlo y tenerlo configurado de manera adecuada a nuestro negocio. Cada empresa, cada negocio, dependiendo de su modelo
trabajar, su forma de trabajar, tendrá que configurarlo de manera distinta para que el análisis de la información tenga más sentido. Entonces, para irnos a informes, nos vamos a la barra superior donde dice informes. Y tenemos tres pestañas, una que dice informes, archivo y manager. El manager es la pestaña donde se crean los informes y donde se asignan a los usuarios que pueden hacer uso de esos informes. Pueden haber usuarios por defecto que no tengan ningún informe y el usuario no puede crear los informes. El administrador tiene que crearlos y asignárselos. Hay opciones, pero bueno, puedes o no darle permiso a cada usuario para crear informes. Nosotros ya hemos seleccionado estos 4 informes y los hemos asignado a este usuario y además los hemos seleccionado como favoritos para identificarlos fácilmente. Como pueden ver, uno está en formato PDF y otro en Excel. Veremos el informe de viajes detallado. Hacen clic en el informe, del lado derecho les sale la ficha del informe, te explica de qué se trata, la plantilla que se usó, quién lo editó por última vez, el formato y una configuración de filtro. Cuando el creador del informe guarda el informe, tiene la opción de fijar un filtro que después los usuarios pueden modificarlo, ¿no? Para al momento de hacer su consulta. Por ejemplo, aquí últimos 7 días, podemos filtrar conductores o bien elegir todos. Y si diera la opción, también vehículos. Descargamos. Y permítanme, les comparto, porque este es un informe en Excel, entonces les comparto el Excel. Bien, ok, cada fila corresponde a un viaje, nos aparece el vehículo, la hora de inicio, de fin, duración, parado, distancia, conductor, ubicación de inicio, ubicación final. Si quisiéramos, podríamos incluir también las coordenadas, consumo de combustible, consumo promedio, exactamente la misma información, aquí tiene la longitud y latitud, la misma información que teníamos en el listado de viajes, lo tenemos aquí en el informe. Y aquí están todos los viajes de los últimos 7 días de esta flota. Esto puede ser muy útil si tuvieran un sistema externo o para poder alimentarlo o quisieran crear una tabla dinámica y hacer otro análisis. Puede ser práctico exportarlo a Excel, hacer la tabla dinámica, cruzarlo con otros datos, etc. Ahora regresemos a Webfleet. Ahora vamos a ver un informe en PDF. Permítanme un segundo, está cargando. Veamos el de consumo de combustible. Como pueden ver, este es formato Excel, configuración de filtro, igualmente últimos 7 días. Hacemos clic en descargar. Y este informe pues es mucho más gráfico que el de Excel, ya tiene agrupaciones, gráficos de barras, gráficos de líneas, de tendencias, etc. El primer gráfico muestra el consumo promedio de manera descendente. Luis tiene el consumo promedio mayor y Carlos tiene el consumo menor.
Carlos tiene alrededor, como pueden ver, de 7. Luis tiene poco más de 15, lo cual posiciona la media alrededor de 11. Y aquí abajo pueden ver consumo promedio de combustible es 10.4. ¿Y cuánto ha sido el consumo malgastado? Después lo pueden ver del lado derecho en el consumo medio por día. Como pueden ver, varía bastante, ¿no? Jueves, viernes, sábado y ayer miércoles ha habido un consumo promedio bastante elevado. En la parte superior del informe nos muestra un resumen. Dice, el total se han recorrido en estos últimos 7 días 1000 kilómetros, se ha consumido 100 litros, se ha estado parado 14 horas y el consumo promedio ha sido los 10.4 cada 100 kilómetros que dijimos. Cuando guardamos el informe, creamos un resaltado condicional para poder ubicar los días donde hubo un consumo promedio mayor a 12 litros cada 100 kilómetros. De acuerdo a los vehículos que tenemos, sabemos que ya 12 litros por kilómetro ya empieza a ser un consumo malo. Entonces queríamos resaltarlos, qué días está sucediendo. Eso para después hacer un análisis más detallado. Y después se agrupan por vehículo, el vehículo de Andreu y por día. El jueves podemos ver que hubo 2 conductores que usaron ese vehículo. Uno fui yo y otro fue Andreu. Y se agruparon las dos calificaciones porque así lo quisimos. Distancia de 8 kilómetros, estuvo en viaje a 1 hora, parado 40 minutos y para ese día el consumo fue un promedio de 30.2, que es bastante bajo, o sea, bastante elevado, el rendimiento bajo. Y aquí te resume los viajes que constituyen a ese día, ¿no? 3 viajes, 8 viajes, etc. Si vamos bajando, el siguiente es Carlos y luego tenemos a Luis. Entonces uno puede elegir si lo quiere o no agrupar por vehículo, si lo quiere agrupar por día, si quiere por día y luego por vehículo. Esto lo vamos a hacer lo siguiente va a ser hacer un informe junto con ustedes. Ok. Nada más quisiera recalcar que para poder obtener los consumos de combustible es importante contar con el link 105, que es el dispositivo que se conecta al OBD2 de los vehículos, y contar con la tarifa correspondiente, la tarifa ECO. Bien, hagamos un informe. Para hacer un informe, como les comenté, hay que ir a la pestaña de Manager. Y dentro de la pestaña, del lado derecho, se van a Nuevo. Y hasta arriba pueden ver los pasos que hay que hacer para el informe. Primero elegimos la plantilla, el formato de archivo, modificamos cómo queremos que sea la entrega del informe, si lo queremos bajo demanda o programarlo para que se envíe automáticamente, y lo finalizamos. Para elegir la plantilla del lado derecho tienen un menú de opciones. Hay 6 informes administrativos, 2 informes de entradas y salidas, las entradas y las digitales, 3 sobre estados de los pedidos, 2 de localización, 2 de mantenimiento, etcétera, etcétera. Hagamos un informe de rendimiento de conducción del OptiDrive, que el OptiDrive es esta calificación que tienen los usuarios en base a su estilo de conducción, los parámetros que les comentaba, excesos de velocidad, eventos de conducción que son acelerones, frenadas, giros bruscos, el consumo de combustible, si cambia las marchas adecuadamente. Todos estos parámetros se resumen en una calificación que se llama OptiDrive. Seleccionamos, por ejemplo, OptiDrive.
nos da una vista previa del informe, como vemos como anteriormente, ¿no? Dos gráficos y abajo el cuerpo del informe. Le damos clic en siguiente. Elegimos el formato, si lo queremos en PDF, Excel o CSV, ponemos PDF. Si lo queremos vertical o horizontal, siguiente. En modificar vamos a seleccionar las columnas que queramos que aparezcan. Hacemos clic en cualquier parte del cuerpo del informe y del lado derecho nos da la opción de seleccionar las columnas. Entonces nos agrupa, tenemos por conductor, el tiempo de conducción, podemos elegir consumo de combustible, combustible más malgastado, el tiempo que ha estado en ralentí. Ralentí es, para los que no sepan, es tener el coche encendido sin moverse o moviéndose muy lentamente, es decir, con el mínimo de las revoluciones. Y esto es importante porque normalmente cuando se está en ralentí se está malgastando el combustible. Existen un par de informes enfocados específicamente en el ralentí y el ralentí es uno de los parámetros también del OptiDrive, cuánto tiempo se está en ralentí. Eventos de conducción, vamos a quitar la edad media para no complicarlo. Indicador de consumo de combustible, igual lo quitaremos. Indicador tiempo de ralentí, estos indicadores los vamos a quitar. Y solamente dejamos indicador de OptiDrive, que es el resumen global de estas variables. Y la tendencia indica si la calificación para ese conductor está mejorando, empeorando o está igual. Podríamos aquí agregar columnas y seleccionar el valor que queramos. Es importante notar que dependiendo del tipo de informe que estemos haciendo, saldrán unas u otras opciones. Podemos también cambiar el orden, ¿no? Y el ancho de la columna. Y como pueden ver aquí, también para cada renglón se puede tener un máximo de 2 datos. En agrupamiento tenemos la opción de conductor y día. Podemos poner conductor y como segundo el día. O bien únicamente el conductor. Resaltados condicionales para que nos sombree una celda o toda una fila en base a alguna condición. Aquí el resumen de la calificación de OptiDrive es una información muy fácil de digerir, entonces vamos a poner que todo lo que esté por debajo del 3.3 lo pondremos en rojo. Recuerden que el OptiDrive es una calificación que va del 0 al 10, entonces, y está dividida normalmente en bloques, que del 0 al 3, del 3 al 6, del 0 al 3 es malo, del 3 al 6 es bueno regular y del 6 al 10 es excelente. Entonces vamos a, en nuestro informe, resaltarlo con rojo, las calificaciones menor al 3.3. Y mira, por defecto nos pone el amarillo del 3 al 6 y en verde mayor a 6. Damos clic en siguiente. Entrega de informe, si lo queremos bajo demanda programado, elegiremos bajo demanda. Si le ponemos programado, están las opciones de guardarlo, enviar por correo, del periodo, si lo queremos diario, semanal, mensual y trimestral. No voy a entrar a tanto detalle porque para esto habrá un webinar enfocado en informes y informes avanzados. Configuración de filtros, si quiero que únicamente me tome en cuenta un conductor, todo un grupo. Dejaremos todos. El nombre, informe de OptiDrive. Como pueden ver, aquí vamos avanzando para que no se vayan perdiendo en qué paso de la creación de informe estamos y damos clic en finalizar. El informe ya me lo creó, es informe de OptiDrive. Le damos clic en vista previa.
Y bien, ¿cómo leer este informe? Podemos ver que Carlos Barrera tiene para esta fecha, que son los últimos 7 días, de estas 15 horas que ha conducido, tuvo 7.3 de calificación, Luis tiene un 3.7 y Andreu un 6.2. Con Carlos se produjeron 8 eventos de conducción, con Luis 8, y los litros que se consumieron, la distancia y el consumo promedio. El tiempo que se pasó en exceso de velocidad y el promedio con el cual se estuvo por encima del umbral de velocidad. Era solo un ejemplo para que vean cómo hacer los informes, qué opciones tienen, cómo pueden agrupar, cómo pueden hacer sombreados en base a los colores condicionales, etc. Bien, pasaremos a una pregunta más. Los dejo en manos de Carlos. Gracias, Luz. Vamos a hacer la segunda pregunta, la cual aparecerá en pantalla en unos segunditos. Y recuerden, tienen 10 segundos para responder. La pregunta es, en la configuración, ¿cuál es la diferencia entre usuario y cuenta? Leo las respuestas. La configuración del usuario afecta a toda la cuenta. La configuración de la cuenta afecta a todos los usuarios. Y no hay diferencias. Es lo mismo. Les damos unos segunditos para que voten y vamos con la respuesta. Vaya, qué rápido. Veo que ya ha votado varias gente. Y ya, vamos a dar la respuesta. Les aparecerá también en la pantalla. Y como ha respondido el 100% de la gente, qué buenos son, señores, hay que reconocerlo. La configuración de la cuenta afecta a todos los usuarios. Recordemos, como ha dicho Lud, que la configuración en la pestaña de usuario solo afecta al vehículo de ese usuario. Y como bien dice la respuesta, la configuración de toda la cuenta afecta a todos los usuarios. Pues bien, les vuelvo a dejar con Lud y vamos a la última parte de la formación. Adelante, Lud. Ya regresamos a WebFit. Y vamos a hacer un repaso rápido. Hemos visto los bloques de, bueno, cómo iniciar sesión, el bloque de track, el bloque de trace, de informes, un poco sobre la configuración. Vayamos ahora al cuadro de mando. El cuadro de mando es información similar a los informes, solo que en tiempo real. En lugar de estar ejecutando informes todo el tiempo, si quiero ver en un momento particular cierta información, voy al cuadro de mando y es un vistazo rápido de la información. Tengo la opción de elegir 4 elementos, 6 o 9. Para crear un nuevo elemento, aquí dice, como pueden ver, tengo espacio para uno más. Doy clic en la parte superior izquierda en añada otro gráfico y puedo elegir aquí el indicador. Kilometraje diario en viajes de negocios, en viajes privados, el tiempo que se conduce al día, número de viajes por día, encargos, en caso de que tuviesen la opción de las órdenes con el Pro 7250, emisiones de carbono diario, el tiempo que se pasa al ralentí por día. Pongamos el de tiempo por ralentí al día para elegir uno. Y podemos poner una clasificación o bien tendencia. Vamos a poner los últimos para días. Vehículos, un filtro para toda la flota, un grupo o un vehículo en particular. Como no tenemos tantos, pondremos toda la flota o más bien un grupo y únicamente el de ventas. Y umbrales para marcar máximos y mínimos, pero lo dejamos así y damos clic en guardar.
y nos aparece que el día 21 del presente mes se estuvo 12 minutos en ralentí, en la suma total de la flota, el 20 estuvo 14. Si tuvieran un gráfico ya creado para modificarlo, hacen clic en la llave y tienen las mismas opciones para modificar, cambiar el indicador, la tendencia, podemos poner semanas, guardar, ya nos agrupa la semana número 39 del año, el tiempo en ralentí promedio por día, etcétera, etcétera. Como recuerdan, en la anterior podíamos ver que había días que no había tiempo al ralentí, con lo cual disminuye bastante el promedio por semana. Y si por ejemplo elegimos el de indicador de OptiDrive, podemos ver que la nota, el día, ese es muy interesante, el día 24, o sea, el día de hoy, se tiene por ahora una nota, la nota más alta que va de los últimos días, ¿no? 8.8. Ayer de 8.1 y vemos que el día 21 hay una nota de 3.5. Para ver los detalles hay una opción aquí que dice mostrar detalles. Ya nos enseña clasificación por hoy, por ejemplo, ¿no? Porque está sombreado el día de hoy. Y si queremos ver el de 3.5 y saber por qué está tan bajo, podemos ver que hay una nota que estaba en 0, otra en 4.3, 6.6 y 7.4. Podemos agrupar por conductores o bien si tuviésemos grupos de conductores, por grupos, ordenar, etcétera. Es muy importante recalcar que para poder tener notas de OptiDrive hay que crear un conductor. Es decir, porque por defecto cuando se crea su cuenta se les activa una unidad una vez que está instalada en un vehículo, únicamente están creados los vehículos, pero no los conductores. Para crear un conductor hay que ir a la pestaña de conductores, elegir nuevo y poner como mínimo el número, el nombre y si quieren o no asignarle un grupo y lo guardan. Esos son los datos básicos, número y nombre, y con eso tienen un conductor creado. Y hay que asignarlo a un vehículo. Si no está asignado, no puede asociarse ese conductor, con lo cual no genera nota. Como lo pueden ver ahora, yo no tengo un vehículo asociado. Carlos Barrera está asociado al vehículo de Carlos, Luis a Luis, etc. Esto podría ser muy útil en caso de que compartieran vehículos en la flota. Vamos a pasar a una última pregunta antes de entrar en la recta final del webinar. Le paso el mando a Carlos. Bueno, aquí estoy de nuevo. Les voy a presentar la última pregunta de la sesión antes de encarar el último bloque. La pregunta es, ¿qué es lo mínimo que necesito para tener una calificación de OptiDrive? Respuesta 1, un link 530. Respuesta 2, un link 530 más un link 105. Y un link 530 más un conductor asignado. Les damos unos segundos para que voten y comentamos la respuesta. En los primeros votos podemos ver que la respuesta está bastante disputada y vamos a cerrar el tiempo de votación. Aquí pueden ver las respuestas que se han dado y la correcta es la última. Un link 530 más un conductor asignado. Si tienen alguna duda sobre esta pregunta, por favor pónganos en la parte de preguntas aquí en el menú
cualquier que sea vuestra duda y la comentaremos al final. Y volvemos a Webflip con Lud y encaramos la última parte. Bien, vamos a recordar sobre la configuración. Lo más importante para configurar es en la cuenta, en configuración, en la cuenta, la zona horaria y la localización. Eso es únicamente un repaso, esto es algo que ya vimos. Y para los vehículos, nos vamos a vehículos. El tiempo de viajes, el tiempo para iniciar un viaje, el tiempo para finalizar un viaje y el tiempo de parada. Eso es lo más importante para empezar a trabajar. En caso de que tengamos un link 105 y se mida el consumo de combustible, es importante poner, bueno, para todos los vehículos el cuenta kilómetros, el odómetro es muy importante, así como el ID, la denotación. Y en el caso del link 105, la potencia del vehículo. Después, también el tipo de vehículo, que es lo que hace que cambie el icono, es diferente elegir un coche, un sedán, a una motocicleta, por ejemplo, o una ambulancia que tiene un poco más de peso. Hagamos un ejemplo más brusco que un autobús, ¿no? Dependiendo del tipo de vehículo, los cálculos para las calificaciones de OptiDrive de aceleraciones es diferente hacer una aceleración o un frenado o giro brusco con un autobús que con una motocicleta. Entonces, elijan el vehículo lo más parecido al que corresponde en la realidad. Entonces, eso es lo importante a configurar. Y ahora vamos con el centro de asistencia. Estando en Webfleet, en la parte superior derecha tienen un link al centro de asistencia. ¿Qué es esto? Centro de asistencia. Ahí podrán encontrar novedades sobre Webfleet y sobre todo la pestaña de Explore, documentación muy interesante para sacarle el mayor provecho. Aquí tienen el manual completo en PDF. Yo les recomiendo bajar el manual en PDF porque si lo tienen en PDF, pueden hacer filtros y buscar más fácilmente la información. Bueno, igual y tarda un poco en bajarse. Y del lado izquierdo tienen todos los temas del manual, que igual los podrán consultar aquí mismo sobre la página. Es exactamente la misma información, dos presentaciones. Yo les recomiendo la de PDF. Del lado derecho tienen también el video, un video hecho especialmente para los que vienen del mundo de Cordina, que explica cómo se veían las cosas en Cordina y cómo las pueden ver ahora en Webfleet. También es muy recomendable que lo vean. Aquí pondremos próximamente la liga a los webinars. Las compartiremos al final de esa sesión y además en un correo electrónico, pero también estarán de manera permanente en esta sección. Si tuvieran dudas nos pueden contactar por el formulario o bien por un correo que pondremos en un momento. Y otra forma de contactarnos es desde Webfleet, junto al centro de asistencia está un link para feedback. La ventaja de hacer clic en feedback es que rellenan un formulario, pero como pueden ver en la URL, sabemos desde qué cuenta nos están escribiendo, con lo cual es mucho más rápido y fácil atenderlos. Por último, quisiera hacer una breve presentación del Pro 7250 y Link 105. Permítanme mostrarles la página de productos y nos vamos a la página de TomTom, a la sección de productos. Vamos a ver los vehículos que tenemos disponibles en México. Permítanme, voy a la página de México. Okay. Y son estos tres, ¿no? El famosísimo y estelar Link 530, que es el cerebro de la operación, que lo tienen que tener en todas sus unidades. Y después los opcionales, los periféricos, el Pro 7250, que es esta pantalla, en la cual pueden enviar órdenes a los conductores, pueden enviarse mensajes entre el conductor y la oficina. El conductor puede recibir feedback sobre su conducción
si está sobrepasando el límite de velocidad, si hace falta, hay que cambiar de marcha, bajar, si se hizo un giro brusco, etcétera. Toda esa información la puede leer directamente y, por supuesto, navegar, ¿no? Buscar una dirección y navegar. El link 105, también a veces conocido como el ECO, que es un dispositivo enfocado en la lectura del consumo de combustible. Entonces, el consumo de combustible se conecta en el OBD2 de los vehículos. Lee también los códigos de falla del motor. Y algo muy interesante, antes de que aparezcan los códigos de error en su tablero, los puede leer el link 105, con lo cual pueden hacer mantenimiento preventivo. Y también lee las marchas y las revoluciones. Entonces, el paquete más completo es tener los tres dispositivos, Link 530, Pro 7250 y Link 105. En webinars más avanzados veremos detalles particulares de cada uno de ellos. Ok, para finalizar, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Le voy a dejar el mando a Carlos para que vaya leyendo las preguntas. Vamos a ver si... por favor, Carlos. Perfecto. Hemos tenido varias preguntas el día de hoy. La primera es de Miguel Toledo y es: con mi servicio de GPS básico, ¿puedo tener lectura de variables de OptiDrive? Luz tiene el micrófono abierto también para ir contestando y vamos a ir comentando las respuestas. A ver, repito la pregunta. Con mi servicio de GPS básico, ¿puedo tener la lectura de variables de OptiDrive? Sí, sí, todas. Las variables que están disponibles son, déjenme ir a la página para que las veamos, para que sea más gráfico. Nos vamos a la configuración, a informes y tenemos las variables de OptiDrive. Las que están disponibles cuando se tiene el link 530 son, bueno, únicamente el link 530, son excesos de velocidad, eventos de conducción, tiempo en ralentí, únicamente si se tiene conectable, hace una conexión especial al alternador o cualquier otro punto de corriente cuando el vehículo está encendido. Entonces, este sería opcional si se hace ese detalle en la instalación. Consumo de combustible no se tiene. Cambio de marchas no se tiene. Conducción por inercia sí se tiene. Velocidad constante sí se tiene. Y velocidad ecológica no. Entonces, 4 por defecto sí se tienen. Y una solo en caso de que se haga una conexión de la entrada digital a cualquier punto del auto que tenga corriente cuando el vehículo esté encendido y que no tenga cuando esté apagado. Espero que eso conteste a tu pregunta, Miguel. Y una segunda pregunta de Miguel que creo que ha quedado contestada con la respuesta de Luz, pero si tienes alguna duda, por favor, vuelve a escribirnos una pregunta. Y si la duda reitera, pues al final de la sesión te llamaremos para comentarla personalmente. Tenemos otra pregunta que dice que no está de acuerdo con la pregunta que hemos hecho. Supongo que es alguna de las preguntas que hemos hecho durante la sesión. No tengo muy claro de cuál debe ser, si la primera, la segunda o la tercera. Nos iría muy bien que nos dijera cuál ha sido la pregunta que estaba mal formulada, por favor.
aprovechen este momento para hacer todas las preguntas que tengan y les repito, si tienen alguna pregunta que no les haga en este momento, a medida que vayan utilizando Webflow les irán saliendo. Por favor, nos envían un mail o nos llaman y nosotros podemos en contacto con ustedes. Veo una pregunta más relacionada con la anterior que dice ¿qué significan las variables de OptiDrive y cómo se interpretan? Bien, muy buena pregunta. Yo creo que se me pasó recalcarlo. Vamos a la sección de conductores. Seleccionamos a Carlos, por ejemplo. Vemos que tiene en este momento una calificación 1 de 7.3. Empecemos con los colores. Nos marca en verde porque la calificación está entre 6.6 y 10. Entonces verde es que es bueno. De 3.3 a 6 es regular y 3.3 hacia abajo es malo. Entonces es bueno. Los tres conductores tienen una tendencia media, o sea, una tendencia estable. No está ni mejorando ni empeorando. Y como esa calificación está compuesta por las siguientes variables. Exceso de velocidad. Tiene un 4.6 en exceso de velocidad. Como pueden ver de golpe, vemos que todo está en verde excepto exceso de velocidad. Entonces hay que prestar más atención a excesos de velocidad. ¿Qué significa ese 4.6? ¿Cómo se calcula? Que dice que el 0.3% en relación con el tiempo de conducción se está en exceso de velocidad, pero se va a un 26 kilómetros por hora más rápido que el promedio. Después, los eventos de conducción. Los eventos, cada vez que se produce un frenado o un acelerón, se genera un evento. ¿Y cuál es la tasa para generar eventos de Carlos? Pues medio evento por hora, es decir, un evento cada 2 horas. Cada 2 horas a Carlos se le ocurre dar un acelerón o cada 2 horas se le ocurre dar un giro brusco y en promedio es lo que hace, ¿no? Un evento cada 2 horas, con lo cual se le genera una gravedad media de 1.3 y se traduce en OptiDrive en 6.9. Tiempo en ralentí no está disponible en su vehículo. Consumo de combustible es 9.1% de media, lo cual es un consumo bastante bueno. Velocidad ecológica se maneja. La velocidad ecológica es la velocidad ideal a la que deberías estar conduciendo o un rango para ahorrar el mayor combustible posible. Ustedes saben que hasta aproximadamente esa velocidad está en general entre los 60 y 90 kilómetros por hora. Por arriba de 90 kilómetros por hora, la resistencia de viento hace que el consumo de combustible sea menor. Entonces, combinando el límite permisible en la ruta o para ese vehículo, se le dice al conductor cuál es la velocidad ecológica. Y aquí podemos ver que el 82%, que es bastante bueno, del tiempo, se está conduciendo en esa velocidad propuesta. La conducción por inercia es, supongamos que hay un semáforo, una luz, y vemos que está en roja. En lugar de ir acelerando y hasta el final frenar, dejamos de acelerar y con la inercia vamos disminuyendo la velocidad. Y se puede ver que un 73,3% de la conducción por inercia se ha hecho en lugar de frenar. Entonces, esta calificación de OptiDrive global de 7.3, en el caso de, en esta cuenta está compuesta por esta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 variables, que son las que estuvimos viendo anteriormente. Regresamos a la configuración de OptiDrive en configuración, informes y OptiDrive, y vemos que para cada variable se puede tomar en cuenta o no, y además ponderar, es decir, qué peso quiero que tenga en mi calificación global. Si para mí lo único que me importa es la velocidad, el exceso de velocidad, la pongo y la pongo al máximo y las demás las quito, con lo cual tiene un peso del 100% sobre la calificación global. Si me interesan excesos de velocidad y eventos de conducción, pero no tanto, puedo poner a la mitad. Entonces tiene un 33.4 del peso total y el exceso de velocidad tiene el 66 restante. Eso es lo que significan las variables de OptiDrive, cómo se configuran. Regresemos a ver si hay alguna otra pregunta.
Al parecer son todas las preguntas. Carlos, te paso el mando. Bueno, efectivamente no hay una pregunta más. Recuerden que si tienen alguna más, nos envían un correo o nos llaman directamente y los atenderemos con mucho gusto. Antes de dar por finalizado este webinar, quisiera transmitirles algunos mensajes. En la pantalla pueden ver los webinars disponibles que tenemos en estos momentos. Son 3 webinars, los cuales pueden tomar tantas veces como quieran. Estaremos encantados de recibirlos tantas veces como sea necesario. El primer webinar es este que acabamos de hacer, webinar básico. Hay otro de formación avanzada con este temario. Hablaremos de Optimiza Excel 60, de la conexión FMS, de la gestión de órdenes y mensajes, informes avanzados y el cuadro de mando avanzado. Hay un tercer webinar de configuración avanzada. Como ha comentado Luz, la configuración que hemos planteado en este primer webinar es muy básica, solo para que empiecen a trabajar. Y en el webinar de configuración avanzada tocaremos la configuración de vehículos, las direcciones, áreas y notificaciones y de los usuarios. Y por último, en este último slide, en esta última diapositiva, no están nuestros datos de contacto para que se comuniquen con nosotros tantas veces como haga falta. Estaremos a su disposición. El primer contacto es el de soporte a ventas, en los cuales pueden contactar para cualquier tema de administración, facturación y soporte a ventas, obviamente. Y después el contacto de nuestros compañeros de soporte al cliente con cualquier duda técnica o de uso de la plataforma. Y por supuesto, pues nuestro número de teléfono para que se pongan en contacto con nosotros y hablaremos directamente. Pues eso ha sido todo por hoy. Toda esa información se la enviaremos por correo, yo calculo que en un par de horas. Y confiamos que esta sesión ha sido de su máximo interés y esperamos tenerles de vuelta en los siguientes webinars. Gracias a todos por haber asistido y hasta la próxima. Hasta luego a todos.